Vea pues, esta ensalada tiene tan poquitos ingredientes que cualquiera la puede hacer, pero el sabor final sorprende a todo el mundo. Hágale pues y ponga cuidado. Inicio esta exquisita ensalada con una lechuga Batavia pequeña. Esta la lavo muy bien hoja por hoja. Luego, de manera natural, la pongo a desinfectar con agua y vinagre blanco. Hago lo mismo con 50 gramos de hojas de espinacas frescas. Vea pues, aprovechando que estamos empezando, cuéntenme en los comentarios cuál usan más en casa, lechuga o espinaca. Me gusta mucho leerlos. Paso ahora a un mango grande y maduro. Este lo lavo muy bien, le retiro toda la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos medianos. Y díganme una cosa, ¿ustedes prefieren el mango bien maduro o un poquito pintón para las ensaladas? El otro día un seguidor me dijo, ¡ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de aguacate! ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia. Suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Ahora tomo 2 tomates pequeños maduros. Estos los lavo muy bien, los corto en rodajas y luego los corto en cubos medianos. El tomate es de esos ingredientes que casi nunca faltan en mi cocina, porque aporta jugosidad, frescura y un sabor que combina prácticamente con todo. Si antojan de la ensalada, le dan guardar al video y ni un muchas gracias ponen en la parte de abajo. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas cuadrando luces y editando para que ustedes vean todo perfecto. Un poquito de cariño en esos mensajes nos ayuda a seguir adelante con este canal de ensaladas. Retomo las espinacas y las seco muy bien. Luego aplico el corte chiffonade, es decir, tiras muy delgadas. Este corte ayuda a que las hojas se mezclen mejor con todos los ingredientes y además hace que la presentación quede mucho más bonita. Retomo la lechuga, también la seco muy bien y al igual que las espinacas, aplico el corte chiffonade. Cuando la lechuga está bien seca, absorbe mucho mejor los sabores del aderezo y la textura queda perfecta. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la lechuga, las espinacas, el mango y el tomate. Ahí mismo, directamente sobre la ensalada, agrego el aderezo. Para ello, añado 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Luego agrego el jugo de un limón. También incorporo una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Y vea pues, aquí quiero hacerles otra pregunta. ¿Ustedes utilizan pimienta negra en sus ensaladas o prefieren dejarlas solamente con limón y sal? Los leo en los comentarios. Con una cuchara grande mezclo todo, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore y cubra por completo cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada es una excelente opción para acompañar pollo a la plancha, pescado, carne asada, una pechuga de pollo, un almuerzo ligero o incluso para disfrutar sola como una comida fresca durante el día. Si les gustó esta receta, compártanla con familiares, amigos y todas esas personas que disfrutan comer rico y saludable. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita para recibir todas las nuevas recetas y regálenme un me gusta para seguir compartiendo mucho más contenido como este. Muchas gracias por acompañarme una vez más en el canal de las ensaladas, por apoyar este canal y por formar parte de esta comunidad tan bonita que sigue creciendo cada día. Y ahora sí pues, después de ver lo fácil, fresca y deliciosa que queda esta receta, la haría.